buenos días. Bueno, creo que muchos no hemos terminado todavía de procesar toda esta información tan, tan precisa que nos ha presentado el Ministerio de la Mujer y sobre todo tan alarmante, ¿no? En primera instancia, disculpo a la directora general de Ciudadanía Intercultural, ella iba a asistir, pero bueno, entenderán por a veces algunas situaciones, tuvo que asistir por mandato de la viceministra a otra reunión y no nos pudo acompañar hoy día. Y en segundo punto, también creo que es bastante meritorio, y felicitamos al Ministerio de la Mujer por, uno, generar esta información, este estudio, este documento de trabajo con toda esa información tan precisa, en que nos detalla y también nos hace ver por dónde como Estado también hay que ir respondiendo. Y por otro lado también, además de generar la información, también el generar este espacio de diálogo, porque creo que son bastante necesarios el poder, digamos, analizar y precisar con todos, y también sobre todo el visibilizar estos problemas que afrontan las mujeres rurales, porque a veces en muchas situaciones se aborda todo el tema de violencia contra las mujeres, y también aquí se piensa que las mujeres son como un sujeto homogéneo, y más bien vamos viendo las diversas diferencias que existen entre las mujeres y también los diversos problemas que van afrontando, y por ende las diversas respuestas que también desde el Estado se tiene que dar. Hay muchos avances desde el Estado en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero creo que precisamente estos espacios son también para visibilizar por dónde también hay que afinar, cuáles son también nuestros retos mucho más específicos, ¿no? Y allí también precisamente el tema de la violencia contra las mujeres tiene que ser también abordado desde la interseccionalidad, como bien lo plantea este espacio, ¿no? Considerar que las mujeres tenemos también diferentes identidades, una de ellas precisamente es la identidad étnico-cultural, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene, digamos, allí toda la función precisamente de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y población afroperuana, especialmente por toda la historia de exclusión que vienen afrontando. Entonces es allí donde un poco, digamos, también me voy a centrar en algunos puntos, pero también esta identidad étnico-cultural tampoco está sola, ¿no? También hace diálogo y también va generando algunas mayores vulnerabilidades por la microresidencia, y hemos visto urbano rural, el tema también de la edad, ¿no? La violencia, si bien digamos la violencia atraviesa todas las etapas de vida de las mujeres, también tiene sus variantes a medida en que si es niña, adolescente, mujer adulta, incluso también adulta mayor, ¿no? Y bueno, y otras variables, orientación sexual, discapacidad, que también había estado tan presente en el estudio, ¿no? Entonces, digamos, creo que siempre para abordar, digamos, para analizar los problemas, y especialmente el tema de la violencia, hay que, digamos, también dialogar todas estas características, ¿no? Solo señalar el Censo Nacional de Población en el 2007, ¿no? Nos reporta que hay más de 3 millones de mujeres de 12 a más años que se autoidentifican como indígenas, y casi 780.000 mujeres mayores de 12 a más años que se autoidentifican como afroperuanas, ¿no? Entonces estamos hablando también de una población de 3.5 millones de habitantes, y un tercio de la población que se autoidentifica como indígena vive en zonas rurales, y el 17% de personas afroperuanas también habitan en zonas rurales, ¿no? Entonces allí también para hacer el cruce con lo que hemos ido señalando, ¿no?
Bueno, el estudio que nos ha presentado el Ministerio de la Mujer nos pone también como varias alertas, ¿no? Uno de ellos también veíamos no lo han detallado ahí, el tema de cuáles son, digamos, las diversas formas de violencia que van atravesando las mujeres durante su ciclo de vida, y ahí teníamos sobre todo, hay un gran porcentaje de mujeres, incluso desde 0 a 29 años, donde hay un alto porcentaje de la mujer que es violentada, ¿no? Entonces estamos hablando que la violencia inicia, ¿no? Y en gran parte desde sus propias parejas, ya no en el ámbito familiar, que también es otro problema, pero digamos un poco en esas relaciones de pareja, y empieza desde las primeras, desde sus primeros vínculos, ¿no? Entonces allí también poníamos mucha atención nuevamente y mucho ojo a las mujeres adolescentes, ¿no? Como también las mujeres adolescentes rurales y además indígenas, como también van afrontando desde sus primeras relaciones de pareja, sus primeras relaciones afectivas, sus primeras vinculaciones, como también aquí nomás ya se empieza todo este ciclo de la violencia, ¿no? Y por ello de pronto vamos teniendo que las mujeres que denuncian, es una de las cifras ahí que más creo que nos ha impactado, es las mujeres que denuncian son ya las mujeres que van afrontando de manera intermitente, sistemática, muchos años de violencia, muchos años de agresión, ¿no? Entonces, ¿cómo también damos estas alertas y cómo, digamos, vamos más bien trabajando desde muy temprana edad toda esta prevención, ¿no? Y dejamos y vamos dando también esas trabajar la prevención desde muy temprana edad para que, digamos, las adolescentes y en general al momento en que una mujer va empezando, digamos, o va alertándose sobre situaciones de violencia, pues las pueda cortar, las pueda denunciar, y así, digamos, no se llegue a estas situaciones prácticamente que son, ¿no? Los abogados acá podrán hablar más, prácticamente eso es tortura, ¿no? Digamos, 10, 20 años, como señalaba el cuadro, de manera prácticamente diaria, semanal, de manera muy constante, que las mujeres son agredidas, y además ese impacto también que va generando en toda la estructura física, psíquica e incluso en su propio desarrollo, ¿no? Entonces es ahí creo que un primer punto a tomar en cuenta. Y yo reitero el trabajo también de la prevención con las niñas y adolescentes especialmente, ¿no? Porque ya también los diversos estudios nos van diciendo que hay que trabajar este tema desde a más temprana edad, y ni siquiera, y así, primera infancia incluso, todo este tema del propio cuidado, y también, digamos, ir promoviendo también la propia autonomía, porque ese es otro punto. La violencia no es un problema que está allí aislado, ¿no? Más bien responde a toda una discriminación estructural de las mujeres, ¿no? Entonces, como también desde el Estado, también como ciudadanos y ciudadanas, vamos promoviendo toda una sociedad donde haya un mayor respeto hacia las mujeres, garanticemos, respetemos sus derechos y sobre todo promovamos la igualdad de género, ¿no? El promover también la propia autonomía de las mujeres, porque digamos toda esta violencia, los feminicidios van ocurriendo cuando precisamente las mujeres quieren cambiar ese orden de género sexista, ¿no? Entonces es allí donde los agresores, que hemos visto 92% son hombres, entonces algo también nos dice sobre el tema de masculinidades, y también entender las masculinidades desde también la propia interculturalidad, ¿no? Las masculinidades indígenas, las masculinidades afroperuanas, con estas particularidades también
culturales, ¿no? Entonces creo que allí hay también un tema para abordarlo, ¿no? Otro punto también que salía, y eso también creo que es un actor importante, el cual también debemos también siempre hacerlo partícipe, y es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación, y con todo el tema, el número que salía de docentes agresores sexuales, ¿no? Y ese es un problema muy constante, especialmente en zonas amazónicas, en zonas donde hay comunidades nativas, campesinas. Ese es un problema bastante grave, ¿no? Entiendo que el Ministerio de Educación está tomando mucha acción y está dando también mucha prioridad a este problema, pero también cómo se van dando, otra vez reitero, estas alertas sobre todo para el tema de la prevención, ¿no? Entonces allí, digamos, ya van apareciendo también varios desafíos. Luego teníamos una información y de ahí justo saqué también el dato, en que, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres rurales víctimas de violencia presentaba un riesgo severo para ser víctima de feminicidio, ¿no? Entonces creo que también es una cifra que también, con todo el tema de feminicidio, también nos va alertando cómo hacemos que también, ¿no?, ya como Estado, nuestros servicios de atención, de protección a la ciudadanía también sean mucho más accesibles y cercanos. Eso justo lo enlazo con el tema también. Si bien, digamos, ante la no denuncia, si una mujer demora tanto en denunciar un hecho, como ya lo veíamos, hay también varios puntos detrás. Y uno de ellos, y especialmente cuando hablamos de mujeres rurales, estamos hablando también de cómo hacemos desde el Estado para acercar más mucho los servicios de prevención, atención y protección, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las mujeres, pues sí, no tengan que viajar prácticamente todo un día por tierra o muchas horas por río, con todo el tiempo, el costo que eso les implica para poder acceder a un servicio y el proceso, digamos, de atención, denuncia, no es solo ir una vez, es ir varias veces, nos implica, digamos, varios procesos, y entonces, claro, las distancias allí nomás son, digamos, una de las primeras barreras en las que también no se pueda dar esta atención debida y sobre todo a tiempo, ¿no? Y lo otro que, digamos, es también todo el Ministerio de Cultura está, digamos, avanzando mucho en también cómo los servicios, y especialmente de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, también tienen pertinencia cultural, porque, digamos, ya la mujer recorrió 8 horas o hasta más en su pequepé, en su chalupa, llegó al lugar y se encuentra con una persona que no habla su lengua indígena, que no reconoce sus características culturales, lingüísticas. Entonces ahí se encuentra con otra barrera más que ya de por sí, por lógica, nomás va a hacer que la mujer prácticamente no regrese, no denuncie, y se va generando, digamos, ese círculo al final de impunidad, ¿no? Entonces es allí, digamos, nosotros como Ministerio de Cultura, también en el marco también del plan de acción conjunto de prevención, atención de la violencia, vamos desarrollando todo un trabajo también con comunidades nativas, con toda la población. Especialmente hemos estado en 5 regiones, sobre todo amazónicas, porque también uno de los puntos es precisamente en todo este marco que decíamos de la violencia, como que responde a una discriminación estructural de las mujeres, como también escucharles y darles la voz a las propias mujeres, ¿no? Entonces, si es que desde niñas, ¿no?, a las niñas, si es que no se les da la palabra, no se les escucha, no se les reconoce como sujetos autónomos y también como sujeto de derechos, pues ya ahí nomás le estamos haciendo, digamos, toda una separación, ¿no?
Otro actor importante con el que venimos trabajando también son las organizaciones indígenas, ¿no? Porque es allí, digamos, donde también tienen una mayor conexión con toda la población. El tema, ya les decíamos, los servicios con pertinencia cultural y lingüística. Precisamente en el mes de agosto, justo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se aprobó los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la atención, prevención y protección de la violencia sexual contra mujeres indígenas, ¿no? Allí también el Ministerio de Cultura ha puesto mucho el foco en cómo prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas, ¿no? También hay mucho trabajo en ese sentido de fortalecer también capacidades interculturales de los propios servidores, como les decía, ¿no? Para que, digamos, las mujeres no puedan encontrar ahí barreras, ¿no? Y finalmente también, ¿no? Quería señalar algunos también desafíos que vamos teniendo desde el Estado. Bueno, también otra de las acciones es también promovemos la certificación de servidores y servidoras públicas bilingües, sobre todo ahora en zonas andinas, y también todo el tema de formación y registro de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, ¿no? Digamos un poco en todo eso de fortalecer los servicios con pertinencia cultural, ¿no? Entonces, decíamos allí todo el tema de cómo acercar estos servicios hacia la población rural, ¿no? Cómo también garantizamos los servicios con pertinencia cultural y lingüística, y también cómo ir fortaleciendo más. Nosotros lo vemos como un actor bastante clave, pero que hay que trabajar mucho más para poner una agenda estratégica sobre derechos de mujeres indígenas y afroperuanas, y son precisamente las organizaciones indígenas y afroperuanas. Hay también otros temas muy importantes que trabajamos con ellos sobre derechos colectivos, ¿no? Todo el tema de derecho a la tierra, al territorio, pero tan importantes como los derechos colectivos son también los derechos humanos de las mujeres indígenas y afroperuanas, y especialmente todo el tema de cómo se previene y atiende la violencia, ¿no? Garantizar precisamente el acceso a la justicia en las mujeres, que no luchar contra esta impunidad o esta tolerancia social y cultural que hay contra la violencia, ¿no? Y en general, digamos, para erradicar la violencia contra las mujeres hay que también, ¿no? Como decíamos, no es un problema aislado, hay que también abordar todo el tema de igualdad de género, el tema también de estas brechas de género que existen a nivel de acceso a educación, el tema de pobreza, ¿no? Entonces creo por allí donde también tenemos algunos puntos pendientes desde el Estado, pero creo que también como ciudadanos y ciudadanas también hay varios puntos que abordar. Creo que ya se me fue tiempo. Muchas gracias. La Kelly Ciesa nos ha planteado varios temas y desafíos, ¿no? Partiendo de la diversidad de mujeres, ¿no? En el país, la necesidad de la interseccionalidad como una forma de analizar y abordar la violencia, porque la violencia nos va a afectar a todas las mujeres de manera distinta por las diversas identidades que podamos tener. Otra cosa que también Kelly destaca era el tema de la violencia, es una discriminación estructural, y por tanto le queda al Estado una lucha bien ardua para tratar de eliminar esta violencia y hacer precisamente que a través de los servicios que tiene el Estado estos sean con pertinencia cultural y lingüística, lo señalaba Kelly. Otro tema que también nos plantea y que es muy importante era que la agenda estratégica de mujeres indígenas y afroperuanas también se incluya el tema del derecho a una vida libre de violencia que tenemos todas y todas las mujeres. A continuación, continuando con el panel, vamos a dar la palabra a Marlene Llanos. Ella es la directora de la Unidad de Generación de la Información y Gestión del Conocimiento, precisamente el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que es la que precisamente obtiene y nos da toda esta posibilidad, esta data
que hemos podido hoy día verificar. Muchas gracias, Jacqueline. Muy buenos días con todas y todas. Quiero trasladar el saludo de la señora Nancy Tolentino Gamarra, la directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que por motivos de fuerza mayor no está acá el día de hoy, pero me he encargado de participar con este panel distinguido para poder comentar sobre los resultados que se han obtenido y en esta ocasión representar el equipo del observatorio, ¿no? Quiero iniciar señalando, precisando, que actualmente vengo elaborando en una unidad de generación de información y gestión del conocimiento, que es una unidad en línea del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tenemos como función principal generar información sobre las diferentes intervenciones que brinda el programa. Y en ese marco venimos trabajando en el recojo de datos a través de registros administrativos, de los cuales se ha podido obtener la información, los hallazgos y el análisis que ha presentado el día de hoy el equipo del observatorio, ¿no? Sobre el tema que nos ha conllevado el día de hoy, tengo que señalar que la población rural históricamente ha sido afectada por diferentes barreras y limitaciones que impiden que tengan acceso a estos servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Dentro de las limitaciones que podemos señalar son: las mujeres de las zonas rurales desconocen sus derechos, no tienen información sobre los servicios de prevención, atención y protección. El ámbito en donde viven generalmente es donde se naturaliza la violencia, ¿no? La ENDE nos dice que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja en el ámbito rural, ¿no? La presencia del Estado o la presencia de las instituciones públicas es en su mayoría en la parte urbana, ¿no? La normativa vigente tiene más un enfoque urbano que rural, ¿no? Y bueno, de entre las diferentes barreras por las que tiene que atravesar una mujer en la parte rural, podemos señalar la barrera lingüística, que se refiere básicamente al derecho que tiene toda persona de poder comunicarse en su propio idioma y en el contexto de su propia cultura, ¿no? Tenemos las barreras económicas, donde implican los altos costos, que es acceder a un abogado, a un espacio judicial, ¿no? Las barreras culturales, que básicamente centran en lo que es el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural en nuestro país. De género, donde las mujeres no pueden acceder a sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres, debido a estos prejuicios machistas y estereotipados que vivimos ahora en la sociedad, ¿no? Bueno, las barreras geográficas, por las difíciles condiciones geográficas por las que tenemos que llegar a diferentes zonas donde es difícil la presencia del Estado, casualmente por esta barrera, ¿no? Y otras barreras como el desconocimiento de las ciudadanas y ciudadanos de la existencia de los mecanismos para poder afrontar esta problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y en ese marco, en ese contexto, bueno, a fin de poder reducir estas brechas de acceso a estos servicios especializados para esta población rural, amazónica, andina y de la costa, es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ha implementado la estrategia de prevención, atención y protección en zonas rurales, que la denominamos estrategia rural, ¿no? Que promueve la participación, el diálogo y la negociación para la construcción e implementación de estos sistemas locales de atención y prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que tiene como finalidad garantizar o contribuir al acceso a la justicia y a los derechos de la población rural y en el ámbito y de los ámbitos de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas del Perú en el marco de la ley de 3364, ¿no? La estrategia rural se implementa gradualmente a nivel nacional. Actualmente tenemos actualmente se atiende en 66 distritos a través de sus 2 intervenciones, ¿no? Tenemos la oferta fija y la oferta itinerante. La oferta fija
viene atendiendo un total de 48 distritos y 96 comunidades de 23 departamentos de Perú. Y la oferta itinerante que se da a través de las plataformas itinerantes de acción social, se viene atendiendo 18 distritos, 122 comunidades en 2 departamentos de Perú, ¿no? Estas plataformas itinerantes están ubicadas, una en las cuencas de los ríos de la región Loreto y una que está en el lago Titicaca, ¿no? En Puno. La implementación de la estrategia rural se realiza compartiendo responsabilidades, ¿no? Promoviendo compromisos y acciones con todos los actores y actoras claves a nivel de comunidad, a nivel de distrito, a nivel de provincia, a través de 3 componentes estratégicos que maneja esta estrategia rural, ¿no? Uno de los componentes estratégicos es la creación y o fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias, articuladas y orientadas a enfrentar la violencia familiar y sexual. En este componente se viene desarrollando diferentes acciones que tienen por objetivo formar estos sistemas locales de prevención y atención para poder enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es donde se trabaja a través de las instancias locales, sean distritales o comunales, partiendo desde sus planes locales, la implementación o que considere el abordaje de estos casos dentro de su plan, ¿no? Plan de trabajo. Otro de los componentes por donde trabaja en la estrategia rural es la sensibilización y el desarrollo de capacidades en la población para poder enfrentar la violencia familiar y sexual. En este componente es donde se trabajan diferentes acciones preventivas y promocionales con la población y con los líderes y lideresas de las comunidades, a fin de poder cambiar estos patrones socioculturales que nos llevan, ¿no?, a la presencia de la violencia, a seguir naturalizando la violencia. Bueno, en este componente es donde se forman las facilitadoras y las dirigentes comunales, las mismas que son reconocidas en la misma comunidad, bueno, que pasan a formar parte, ¿no?, de la tarea de la vigilancia comunal. Bueno, en el componente 3, que es la implementación de una ruta de atención y prevención de la violencia familiar en la zona rural, bueno, en esta actividad se promueve estos espacios de diálogo intercultural entre el sistema de justicia comunal y los operadores de justicia del sistema de justicia ordinario, ¿no? Bueno, para el diseño, validación y aprobación de estas rutas de atención, las mismas que son articuladas y consensuadas y adaptadas a los conceptos rurales, ¿no? Bueno, quiero finalizar invitándolos a que visiten nuestro portal estadístico, que es que tiene dirección www.portalestadístico.p, donde puedan encontrar la diferente gama de producción estadística que nosotros, como Programa Nacional contra la Violencia, publicamos y actualizamos mensualmente, ¿no? Y bueno, donde podrán encontrar las bases de datos de estos registros administrativos que se utilizan como, por ejemplo, para encontrar los hallazgos y diferentes resultados que nos permitan mejorar estas políticas públicas en favor de esta población, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marlene, por el tiempo muy puntual. Gracias. Marlene también nos ha planteado varios temas, ¿no?, importantes. El tema de la discriminación que siempre ha habido respecto a la población rural, históricamente afectada, nos decía, ¿no?, para el acceso a servicios, pero también la legislación que ha sido básicamente que responde al ámbito urbano. También nos comentaba la presencia de los obstáculos, ¿no?, para el acceso a la justicia que tienen todas las víctimas de violencia, y rescataba y nos presentaba la estrategia rural común, que tiene como objetivo la construcción de sistemas locales, ¿no?, de atención y prevención de la violencia, que se encuentra en 16 distritos y que tiene una oferta fija y una oferta itinerante para que llegue a distintas comunidades a nivel nacional y que parte de las propias comunidades para erradicar la violencia. Es importante también añadir, resaltar el aporte que hace el Programa Nacional respecto a las cifras, que todo esto se halla también en el portal estadístico
del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que precisamente, como les señalaba, y vamos a seguir reiterando, todas estas cifras son gracias al trabajo que están realizando. Vamos a continuar ahora con el panel. Le toca el turno a Lupe Lili Gómez Román, defensora pública de la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenos días con todas y todos los presentes. Como bien han señalado, mi persona se desempeña como defensora pública, especialmente del área de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es muy inquietante las cifras expuestas. Como abogada de víctimas lo vivenciamos día a día en la oficina que atendemos. El Ministerio de Justicia cuenta con 360 sedes a nivel nacional. Hay abogados de familia, de víctimas, abogados en el área penal y también tenemos los centros de conciliación. Sin embargo, me olvidaba, y es algo muy importante con que cuenta el Ministerio de Justicia, es el equipo multidisciplinario. El Ministerio de Justicia cuenta con psicólogos forenses, médicos forenses y peritos criminalistas para ayudarnos en el abordaje de los procesos que llevamos a cabo. Es en este camino que luchamos contra los delitos, tratando de apoyar a aquellas personas de escasos recursos económicos para que accedan a la justicia, para que encuentren algo de justicia en sus casos, ¿no? Y es justamente el tema de la violencia contra la mujer que ha involucrado a todo el equipo y a un grupo de abogados en tratar de recoger mayor información y determinar qué es en realidad lo que está pasando. Y de manera coincidente, ¿no?, expresaba hace unos momentos, el ponente decía que en Cusco y Junín son los lugares donde hay más denuncias contra la violencia, o son las personas que más acuden a los CENS a denunciar. Como abogada de víctimas, acá en la sede de Lima Centro, tuve la oportunidad de recibir 2 casos que llegaban en casación a Lima. 2 casos de violencia contra la mujer. Y se los voy a compartir para que tengan una idea exacta de los grados de violencia que se vive. Una señora, mujer de 82 años, rural, vivía en una comunidad del Cusco, en una zona apartada, rural del Cusco. Esta señora mayor que vivía sola, un día la visitan su compadre y su vecino. Llegan a conversar y se ponen a tomar su yonque, como acostumbran en las zonas rurales. Conforme iban tomando, estos señores se embriagan y ¿qué hacen? Violan a esta adulta mayor. Y no solamente la violan, sino que la matan. Para que no grite o alguien pueda escuchar, porque las casas son aisladas, ¿no? Ella desgranaba o tenía ahí justamente cerca su chochoca, y esa chochoca le tapa la boca, le introducen esa chochoca para que no haga mucho ruido. Y es así como fallece. Las hijas de esta señora denuncian el hecho, y en todo el proceso, ¿qué dicen los jueces? A ver, un momentito, ¿qué edad tenía? 82 años, se encontraba tomando con su compadre, con su vecino. Violación, no voy a
no se ha determinado la violación, es mayor de edad, ella estaba tomando. No, homicidio puede ser, podría ser por la forma. El vecino absuelto, el compadre sí, porque el semen encontrado en la víctima sí corresponde pues al compadre. Por lo tanto, se archiva por violación y por homicidio se continuará. Y por eso llegaba a casación, porque el Ministerio Público apelaba. Un caso de víctima en zona rural. ¿Cuál es el otro caso que también me llamó mucho la atención y que se los comparto? Es mujer de 52 años, madre de 7 hijos, que salió a hacer la faena con el esposo se puso a tomar y de camino a casa el esposo quiso seguir tomando, ¿no? Compraron cerveza para llevar a la casa, pero la mujer ya no quería tomar, pero él exigía. Bueno, como ya no quería tomar, el hombre quiso tener relaciones sexuales con ella no quería, pero como no quiso, el hombre la tocó y estaba mojadita y tuvo tanta cólera que la golpeó, masacró, y cuando la vio que estaba agonizando se quedó mirándola como 2 horas, hasta que efectivamente la mujer murió y se fue a dormir, y al día siguiente comunicó el hecho. En juicio él dice: yo quise tener relaciones sexuales con mi esposa y la toqué y estaba mojada. ¿Qué significa? De ahí mi compadre me dijo que ella me engañaba. Entonces yo, como no quiso tener, tuve cólera y por eso la maté. Y narra con lujo de detalles cómo la mató. Por eso es que se los comento, es obra muy expediente. Se inicia el juicio, el hombre, el asesino, presenta al vecino de testigo. ¿Y qué dicen los jueces? Bueno, cometiste feminicidio, te vamos a dar 10 años de pena privativa de libertad y 4.000 soles de reparación civil. Así llega a Lima, ¿no?, en casación, y los jueces dicen: bueno, nadie pidió más, no podemos extender más allá la reparación civil, lo máximo que podemos darle son 10.000 soles. Entonces, ¿a dónde lleva este comentario? Es que el tema de violencia contra la mujer abarca no solamente a la víctima, sino también a todos los operadores de justicia y a todas aquellas personas que estamos comprometidas en la lucha contra la violencia. En el Mega Alegra recibimos casi todos los días denuncias por violencia sexual. Y esto, que es bastante frecuente, hizo que de parte de iniciativa propia digamos: a ver, y si vamos más allá, vamos a investigar. Es así que se ofició a Ministerio Público y a RENIEC, porque queríamos ir más allá y obtuvimos información oficial que se las comparto, porque es bueno que lo sepan para poder luchar juntos todos. Pedimos los casos o las denuncias de violencia sexual en menores de 14 años. Y el Ministerio Público nos brindó la información. Esta data es del año 2017. 3.099 denuncias por violencia sexual de menores de 14 años. Y lo más grave, que justamente también por eso pedíamos la información a RENIEC: ¿cuántos nacimientos se han registrado cuyas madres tengan de 14 a menos años de edad? Y RENIEC nos manda la información, data oficial del año 2017, y nos dice: son
2.385 niños nacidos cuyas madres tienen de 14 a menos años de edad. ¿Esto qué significa? Ustedes saben, señores, que es delito de violencia sexual cuya mujer tenga menos de 14 años de edad, porque no existe el consentimiento en menores de 14 años. No lo existe. O sea, tenemos 3.099 violaciones y estas violaciones con 2.385 niños nacidos. Y esta es una data oficial que les digo, no real, porque la cifra negra es mayor, es sumamente mayor. Y Renier nos alcanzaba inclusive por departamentos. Y para que tengan ustedes una idea, acá lo había traído en Filmina, pero bueno, lo tengo acá impreso. Miren ustedes, para que tengan una idea del desbalance que existe y de la cifra negra de la cual hablo, es en Cajamarca, en el departamento de Cajamarca, 67 denuncias. Pero, oh sorpresa, nacieron 151 niños con madres menores de 14 años. O sea, que no se denuncia. Huánuco, 99 denuncias. ¿Cuántos niños nacieron? 124. Seguimos. Junín. En Junín hay 256 denuncias. Y ahí hay 109 niños nacidos. En Loreto, que justamente gran parte de su población es rural, tenemos 141 denuncias y 294 niños nacidos. San Martín, 36 denuncias, 164 niños nacidos. Ucayali, 98 denuncias, 203 niños nacidos. Entonces, esto nos muestra la gravedad que está viviendo nuestro país y sobre todo nuestras niñitas menores de 14 años. Y en una reunión que tuvimos con personal del Ministerio de Salud del MINSA, informaba una de las obstetras, decía: doctora, ¿qué se puede hacer para ayudar? Porque en Ucayali una niña de 12 años fue violada, embarazada y murió dando a luz. ¿Dónde está la denuncia?, pregunté. Doctora, no hay denuncia al respecto. Esa es nuestras cifras negras. Y eso, señores y señoras acá presentes, nos debe involucrar a luchar, a comprometernos y a tratar de frenar esta violencia que nos viene afectando y dañando como sociedad. Gracias. Agradecemos a Lupe Gómez Guamán. Nos ha hablado de las preocupantes cifras que se habían presentado y sobre todo nos ha narrado y nos ha hecho ver cómo está el acceso a la justicia para las mujeres rurales. Nos han narrado dos casos que definitivamente nos muestran cómo los operadores y operadoras todavía están envueltos en los prejuicios y estereotipos e impiden la justicia para las mujeres de zonas rurales. También nos ha hablado del caso de violencia sexual, ¿no es cierto?, de adolescentes, y que muchos de ellos todavía ni siquiera son justiciados, son invisibles para el Estado, todavía no llegan. Y nos llama a sumarnos en esta lucha, a comprometernos en esta lucha frente a la violencia.
Muy bien, hemos terminado con la primera parte del panel. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Tenemos ya las preguntas para Fernando Angulo y para Kelly Ciesa. No sé quién quiere comenzar. Tenemos 5 minutos. Bueno, agradecer por las preguntas y algunas recomendaciones. Voy a comenzar por la recomendación que me hace Mercedes. Sí, creo que es necesario también especificar en el tema de los antecedentes, cuando mencioné las citas internacionales, mejor dicho, ¿dónde se han dado esas normas? ¿No? Si ha sido en un consenso o ha sido a través de algún país que estamos tomando. ¿Sí? Eso lo vamos a tomar en cuenta para los otros eventos que vamos a realizar o para las otras presentaciones. ¿No? Se comparte esa apreciación. También aquí, bueno, Blanca nos hace una pregunta. Cuando nos referimos al 60% de mujeres rurales que no trabajan, bueno, no sé si lo vuelvo a escuchar, pero en la ficha que se ha recogido, el tema de trabajo no trabaja es porque recibe una remuneración, ¿no? Eso decidí para que no cause este tema, porque sí, efectivamente, la mujer rural, en el ámbito rural, hace labores de campo, hace labores de pesca, hace labores tal vez artesanales muchas veces, pero que tal vez no sean cuantificados en valor, ¿no? No sean cuantificados en valor. ¿Por qué? Porque tal vez ella realiza estos trabajos, tal vez manuales de artesanía, y es el esposo quien lo vende o el familiar quien lo vende. Entonces, pues cuando tal vez se acerca a decir, ¿usted recibe algo por eso? No, va a decir. Entonces, esto no entra como una persona que tiene esta labor, ¿no? Creo que ahora en la ficha del 2019 que está trabajando ya el programa, creo que ya han puesto otras preguntas que sí, ¿no? Indican esto, pero en la información que nosotros hemos trabajado, también creo que lo mencioné, que la ficha es validada en 2017, no estaba así, no estaba preciso, ¿no? Pero sí, eso lo mencioné, pero bueno, vuelvo a recalcar, la información que se tiene es cuando se percibe el tema de ocupación, es cuando se percibe un valor por lo que se está haciendo. Y hay otra pregunta, no sé si es de Blanca también, la que me pregunta qué características específicas predicen la aparición de la violencia en zona rural. Como mostramos aquí en el análisis, está el tema de la educación, porque vimos tanto en el tema de las víctimas como en el tema de los presuntos agresores, el gran porcentaje se han quedado en el nivel inicial y en secundaria incompleta, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor asociado al tema de violencia, al tema de educación, como también lo mencionó la panelista, ¿no?, que me antecedió. Es el tema educativo, es el tema educativo, la accesibilidad de estos adolescentes, de estos jóvenes, el tema educativo. Otro es el tema de la accesibilidad, que muchas veces ha salido como factor, el tema de que el agresor está en la casa, vive o va a la casa, ¿no? Y el tema de la accesibilidad, puede ser que no esté en la casa, pero tiene accesibilidad, tiene tal vez, por ejemplo, el tema de que como es zona rural, sabe por dónde es la accesibilidad de las adolescentes, sabe por dónde, porque el estudio ha sido de mujeres, no estamos hablando de víctimas hombres, porque también hay víctimas hombres en zonas rurales, solamente hemos trabajado en el análisis con mujeres, entonces saben de la accesibilidad, saben de las distancias que hay. Entonces esto a veces en algunos estudios sale eso, pues, ¿no?, que la disposición de la agresión está en esto, no está en ver cómo yo afecto a esta persona y yo me hago invisible, ¿no?, para el tema judicial o para el tema del acceso a la justicia. Y bueno, sí se mostró, ¿no?, estas características, falta más hallazgo, falta más incidencia, porque para hacer un hallazgo de esto también tenemos que tener un grupo control donde podamos ver si esto está funcionando o no. Pero sí hemos mostrado estos factores asociados y, bueno, no sé si cumplo con la pregunta, pero sí, ¿no?, estas características serían el tema de accesibilidad
y el tema educativo. Y bueno, hay un factor que en los 3 escenarios se mostró, que es el consumo de alcohol, ¿no? Justo, bueno, Lupe que señaló eso también, ¿no? Cómo a través de esto también se ejerce la violencia. El tema de que anteriormente era pues un tema de que está bajo los efectos y no sabía lo que hacía, pero a veces tampoco es eso, ¿no? Porque es el hecho de que lo quieren hacer. Entonces, y también parte era una hipótesis, es el tema de cómo podemos relacionar estos hechos de violencia tal vez a factores asociados a fiestas costumbristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos casos que se están mencionando son hipótesis que también obedece a otros estudios. Podría ser porque en Junín y Cusco tal vez son los departamentos con mayor índice de fiestas patronales, fiestas costumbristas, tal vez es eso, ¿no? Hay, como dice, mucho, esto nos da indicios para hacer otros análisis, buscar otra información. Y no es necesario, al menos lo que yo siempre estoy indicando, no es necesario tal vez realizar encuestas. Las instituciones, así como lo mostró la representante de la Defensoría Pública, con información que recojo de RENIEC y con información que recojo del Ministerio Público, las cifras que saco, ¿no? Sin necesidad de hacer una encuesta, invertir en una encuesta, invertir en todo un estudio, yo puedo generar eso. Entonces, se puede hacer, se puede generar y también se tiene que tener estas herramientas que nosotros podemos brindarle a personas o a estudiantes que desean hacer investigación. Podemos mencionar cómo se hace esta validación de un registro administrativo por un dato estadístico. Y bueno, acá hay una última pregunta que dice ¿cuáles son los acuerdos, bueno, en las conclusiones o acuerdos que se plantea a través del Ministerio de la Mujer? Como ya mencionó Marlene Llanos, bueno, representante directora de la Unidad de Generación y Gestión del Conocimiento, el programa viene haciendo varios temas preventivos, está trabajando con estrategia rural, se van a crear más estrategias rurales, esperemos para el 2020, están también las tías, están los tambos, ¿no? Justamente nosotros queríamos enriquecer este análisis con esa información, pero pues a veces el tema burocrático de darnos información no ayudó a tener esto, pero hay esa información, que están los tambos, las PIA, y hay otras instituciones que también están trabajando en esto, ¿no? Pero la idea es visibilizar ese trabajo, ¿no? Y entonces nosotros a través del observatorio lo que queremos hacer es eso, visibilizar el trabajo que se viene haciendo. Entonces sí, por parte del Ministerio de la Mujer están trabajando el tema preventivo, las estrategias rurales. Las estrategias rurales no solamente es el tema de detención y acceso al sistema de justicia de estas mujeres víctimas de violencia, sino también es un trabajo fuerte en temas preventivos. Ellos están ahorita en 18 regiones, en 66 distritos, es un grupo, ¿no? Que tiene pues, como decían también, el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo nada más, Yauyos, que es Lima, tiene más facilidad para irse a Huancayo a hacer alguna denuncia que venirse a Lima. Y es Lima, ¿no? Es la provincia de Lima. Entonces tiene más accesibilidad irse a Huancayo que venirse a Lima porque se tiene que dar tomado. Entonces a veces el tema de coberturas, ahí bueno, siempre hay un tema, ¿no? De que como es de Yauyos tiene que hacer la denuncia en Lima, bueno, entonces hay cositas así que sí se tienen que mejorar como sector, pero sí se vienen trabajando, se vienen impulsando, se vienen creando sedes en comisarías, ¿no? Entonces sí, de parte del Ministerio sí se está haciendo esos acuerdos, esos resultados. Para terminar, creo que doy más para ya, a ver. Aide pregunta, cuando hacen su denuncia a una mujer de una de una tribu, lo acompaña el jefe de la tribu
donde dice tanto bueno, en estos temas de denuncias, bueno, yo he trabajado en el programa nacional, conozco un poco de cómo se hacen las denuncias y todo. Les comento a veces una experiencia en Carabaya, cuando fui a hacer asistencia técnica. Había una mujer que había sido golpeada por su esposo, ¿no? Y los, ¿cómo se llama? Los ronderos, ¿no? Cogen el caso, porque la señora quería venir al CEN y el CEN, pues, el esposo dijo que no, que eso lo van a resolver los ronderos, ¿no? En Carabaya, Puno, pues el tema de ronderos es bien fuerte. Entonces, los del CEN han asistido, los profesionales del CEN solamente asistieron ahí para ver, pero no opinaban. Entonces, a las 2 lo pusieron en el medio y le dijeron cuál había sido la situación, que el señor venía de la chacra y que no había estado lista la comida. Y el señor le dio su golpe, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, le dijeron que el señor pida disculpas, ¿no? Los ronderos le dijeron que el señor pida disculpas, que le diga pues, que no lo va a volver a hacer. Y a la señora le dieron azotes. Al señor solamente le dijeron que pida disculpas, y a la señora le dijeron, le dieron sus azotes, ¿no? Entonces, los del CEN no podían opinar, no podían hacer nada, porque esto era pues algo que ya se había establecido, ¿no? Y entonces cuando yo voy a hacer la asistencia técnica me decía eso, me cuenta eso, ¿no? Que aquí el tema de ronderos es muy fuerte. Y si alguien contradice las decisiones que ellos han tomado o de alguna manera hacen eso, los ronderos pueden hacer eso. Porque han ido a los jueces, los han sacado, los han paseado por toda la calle, por toda la plaza, porque no han cumplido con los. Entonces, hay varios aspectos, ¿no? Hay varios aspectos de que, por ejemplo, el tema de acompañamiento a un servicio, ¿no? El tema, por ejemplo, acá me decía del jefe de la tribu, sí puede acompañar. Los servicios de estrategia rural, del Centro de Emergencia Mujer, del SAO, no es que la víctima vaya sola, sí puede ir acompañada, sí. Y los profesionales en estas zonas también, dentro del perfil, son personas que hablan el idioma, el lenguaje de esas zonas. No es que tiene que necesitar un intérprete. Por ejemplo, si hay estrategia rural en Loreto, sí están personas o profesionales que sí hablan el lenguaje. Ahora, si quiere acompañar, no hay ningún impedimento. Hasta nosotros mismos, acá sin ir muy lejos, queremos ir a un centro de emergencia de mujer acompañando a un familiar, lo podemos hacer. No hay restricciones, es un servicio que está público, ¿no? Entonces, yo creo que, y para responder una más, por favor, bueno, acá no me dicen quién es, se ha considerado el tema de dependencia emocional como factor en el papel de la persona tanto agresora como agredida en este análisis que se está realizando. Bueno, hemos considerado algunos factores de la víctima, pero no tenía significancia. Entonces, lo que hemos mostrado por el tema de la agresión son los factores relacionados a la persona agresora, porque en la víctima estaba también el consumo de alcohol, ¿no? Había un factor que estaba asociado al consumo de alcohol en la víctima. Entonces, pero eso es porque podría haber sido, pues, como dijo, ¿no? Había una fiesta y yo tomé algo, ¿no? Entonces, pero eso no es un factor asociado a la violencia. Entonces, por eso hemos tratado de no ponerlo, no hacerlo, porque eso amerita otros estudios y otras relaciones con otras variables, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no lo hemos tocado, pero sí lo tenemos. Y como se mencionó, y ya con esto acabo, esta información está pública. Es algo que yo particularmente felicito al programa, porque esta información está pública y eso dice mucho del gobierno abierto. Instituciones que tal vez no lo tengan, pero el programa está teniendo ahí su base de datos. Cualquier estudiante, investigador puede coger eso. Ya mencionaron la página web, que es www.portalestadístico.com.p. Pueden ingresar ahí, está la información, están las fichas con las que se trabajó, ¿no? Está eso. Ahora, si ustedes no entienden mucho de la ficha, está su instructivo también ahí, ¿no? Entonces está todo el material. Lo que sí, como les vuelvo a recalcar, para que usen esta información tienen que pasar un proceso de validación. Bueno, eso es. Gracias. Agradecemos a Orlando Angulo. Vamos a pasar con las respuestas de Kelly, sí está arriba.
Sí, bueno, muchas gracias. Han hecho aquí varias preguntas. Antes de responder las preguntas planteadas, solo quería hacer una precisión. Creo que le hicieron al compañero que me antecedió algunas preguntas también. Y bueno, aclarar que, digamos, desde el Estado peruano reconoce, digamos, a los pueblos indígenas, ese es el término preciso y que el mismo Estado peruano atribuye a las poblaciones, ¿no?, que están en comunidades nativas, comunidades campesinas o localidades, y que los reconoce como sujetos de derechos a partir también de la ratificación del convenio 169, que tiene también todo un carácter constitucional. Entonces, usar otros términos, y a veces puede surgir la confusión, pero por eso un poco reitero cómo el Estado peruano denomina. Entonces, a veces hay la confusión con etnias o tribus o algún otro nombre, pero reitero que el nombre político y como sujeto de derechos es pueblos indígenas. Entonces, a partir de las preguntas que nos han ido, y también hay todo un reconocimiento a sus autoridades representativas, ¿no?, como son el etc. Entonces, vale ahí la aclaración. Hacen varias preguntas sobre el tema precisamente de servicios con pertinencia cultural. Precisamente les señalaba que los lineamientos pues precisamente dan determinadas orientaciones para cómo los servicios que atienden, previenen y protegen frente a la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas tienen también toda una serie, les invito a revisarlo, tienen también toda una serie de precisiones, pautas, cualificaciones como le denominamos, para que los servicios desde las entidades públicas puedan ir implementándolos y puedan así ir garantizando también los propios derechos, especialmente, como les decía, de pueblos indígenas y población afroperuana, ¿no? Y también estos lineamientos son también clave porque también constituyen como un primer instrumento también desde el Estado en que hace una precisión sobre un problema específico, la violencia sexual, y con un público específico, y que ya señalaba que ha sido sujeto de muchas exclusiones históricas, como son precisamente las mujeres indígenas en sus diversas etapas de vida. Estos lineamientos también forman parte de todo, digamos, el impulso que tiene el Ministerio de Cultura con este tema de la pertenencia cultural, y es que este año también salió un decreto supremo sobre el sello intercultural. Y entonces el sello intercultural precisamente que va hacia todo, ya no solo en el tema de violencia, sino al reconocimiento de todos los servicios públicos para que, cumpliendo determinados criterios, 8 criterios establece, puedan, digamos, acercarse, digamos, a tener esa pertenencia cultural y lingüística, ¿no? Y entre ellos está precisamente el tema del diagnóstico, también conocer si se instala un determinado servicio, por ejemplo, aquí en San Lorenzo, en Loreto, que es de Atem del Marañón, se tiene, digamos, que conocer qué pueblos indígenas habitan allí, cuáles son sus lenguas, cuáles son también sus características, porque entendamos, el Estado peruano reconoce a la actualidad 55 pueblos indígenas y 48 lenguas indígenas, entonces, además de población afroperuana. Entonces, estamos hablando, digamos, 55 pueblos con también sus propias particularidades, ¿no? Entonces, hay que, digamos, conocer para que nuestro servicio pueda ser mucho más eficiente también. Aparece también, uno de los criterios es el tema de los servidores bilingües, servidores capacitados, el tema también tan importante de la propia infraestructura, ¿no?, acorde a las características desde geográficas y también las prácticas culturales que se dan ahí en el ámbito de intervención. También el tema de instrumentos, hay que adaptarlos, el tema también de las propias normativas, y otro tema también, un ítem también bien valioso, que es también el tema de la comunicación, ¿no?, como también nuestros diversos materiales de difusión, sensibilización también responden a las y se tornan, digamos, mucho más eficientes. En muchas comunidades nativas no hay, y en muchas, no solo comunidades, en muchas localidades, por ejemplo, no hay luz eléctrica, entonces puedo hacer mi video, mi spot súper bueno, muy bueno, pero, digamos, no lo voy a poder transmitir, o hago en determinados lugares, o hago
un tríptico y todo ello, pero 1 de cada 5 mujeres indígenas son analfabetas, entonces tampoco lo van a poder leer, ¿no? Entonces hay que ver también cómo, digamos, todo lo que implica también nuestra línea de producción de nuestro propio servicio, como también es acorde a las propias características de la población donde se interviene. El sello ya está trabajando en 8 regiones. Los lineamientos también estamos empezando a implementarlo en Amazonas. Hay allí también toda una coordinación que se está haciendo con el Ministerio de la Mujer. Y otro punto también que nos señala es sobre el tema de la educación. ¿Sí? La educación es precisamente clave si queremos desmontar todos estos patrones discriminatorios, ¿no? Trabajar, ya decíamos, en el tema de la igualdad. Otro de los puntos también que salía en el estudio que nos han presentado, y les decía, el tema de las víctimas son bastante jóvenes, la gran mayoría está entre menos de 29 años, y también el otro punto es que los agresores también hay un gran porcentaje que también son jóvenes. Entonces, otra vez reitero, nos está hablando que tanto víctima como agresor desde muy temprana edad, en sus primeras vinculaciones afectivas, ya están ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, quizá hay algunas acciones a veces empiezan a pasar desapercibidas, porque también ya la violencia a veces tiene varios indicadores que incluso se naturalizan. Y claro, de pronto nos vemos ya en una situación de violencia severa y todo, y ahí es donde recién el estudio nos mostraba que recién se denuncia, ¿no? Pero digamos, la idea es precisamente prevenir, identificar esos primeros indicadores de violencia. Lo otro que también el estudio, y no solo a nivel de mujeres rurales, sino en general también nos habla, y eso es algo también que, bueno, nos interpela a todos, y es que precisamente en nuestro entorno cercano están las personas agresoras. O sea, prácticamente estamos más seguras en la calle que en la casa. Y eso sí es creo, bastante duro, pero también, digamos, tiene que movilizarnos a tomar acción, ¿no? Y bueno, creo que eso en líneas generales. Y si no, bueno, creo que luego podemos también un poco detenernos ahí a dialogar ya con las personas que quizás no les pude responder ya más a detalle sus preguntas. Gracias. Gracias, Poli. Vamos a continuar con Marlene Llanos. Bueno, gracias. He tenido varias preguntas, pero algunas de ellas se parecen. Voy a, por el tiempo, también simplificar. Bueno, me han preguntado sobre qué estrategias para la población rural se han implementado en el Estado, ¿no? Bueno, nosotros, si bien es cierto, nuestro servicio bandera, que es el Centro de Emergencia Mujer, que tiene un modelo urbano que está implementado a nivel nacional, a septiembre teníamos 383 centros implementados. La contraparte es la estrategia rural, que viene trabajándose en esta parte rural, ¿no? En los 66 distritos donde se viene entendiendo. Operadores que son de la zona, que hablan el idioma, que articulan con este sistema de justicia de la comunidad, ¿no? Que permite la atención, o formar estos sistemas locales para poder enfrentar estos casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, ¿no? Esa es la estrategia que viene usando el Programa Nacional contra la Violencia. Por otra parte, otra pregunta que me hacen es sobre la información que nosotros utilizamos, publicamos en la base de datos. Sirven, claro. Estas bases de datos sí, pues están a nivel mínimo, se recoge a nivel de datos, los casos que se tienen en los diferentes servicios, existen las llamadas telefónicas a través de las líneas, y los diferentes servicios. Tenemos el servicio de SAU, tenemos servicios de Chatien, etcétera, ¿no? Toda esa información está publicada en el portal estadístico. Claro que pueden utilizarlo para presentar, como los que ha presentado ahora Orlando, encontrando esos hallazgos que nos permite reflexionar y de repente poder investigar más. Esta es la alerta y nos incentiva, ¿no?, a seguir buscando o usando este tema de violencia, ¿no? Bueno, eso es, muchas gracias. Gracias, Marlene Llanos. Ahora vamos a seguir con la Lupe Gómez Borrón. Bien,
Acá trataré de responder rápido. La pregunta dice, ¿cree usted que la violencia rural son la parte más vulnerable en mujeres, ya que ellas son personas que no tienen conocimiento de sus derechos, y qué medidas tomarán cuando la agraviada no habla el idioma castellano? Definitivamente la población rural siempre es más vulnerable. 1, por el grado de instrucción; 2, por las distancias; y 3, por las condiciones en las que vive. Y eso está demostrado. Eso está totalmente demostrado, lamentablemente. La misma distancia, inclusive en los delitos de trata de personas, cuando se quiere notificar a la víctima que regresó a su tierra, el fiscal dice, tengo que navegar 2 días para poder notificarla y tomar su declaración. Y el solo hecho de llegar al lugar y no encontrarla, pues va a generar ya indefensión. En relación a cuando la víctima no tiene o no habla el idioma castellano, que justamente se da pues en los lugares más alejados. En relación al Ministerio de Justicia, los centros Alegra que va creando en aquellos lugares más lejanos, siempre el Ministerio de Justicia procura contratar a personas que conozcan otro idioma, ¿no? Dialecto. Justamente en sus convocatorias está que domine dialectos, que domine otros idiomas, para que de esta manera pueda atender a esta población que es la más vulnerable. Inclusive también en sus equipos itinerantes se busca que esté fortalecido con profesionales que dominen otros idiomas. Acá hay otra pregunta que sí quiero contestarla, y justamente con un caso. Dice, ¿considera usted en qué medida de solución se evite la muerte de niñas violadas en trabajo de parto, la legitimación del aborto? Este año la defensa pública asumió un caso, una niñita de 11 años de edad violada por el padrastro gestando. Pero en el caso de ella, en el caso específico de ella, esta niña tenía un problema con los riñones, tenía un solo riñón. Un embarazo definitivamente arriesgaba su vida. Tenía 11 semanas de gestación. La mamá llega de manera indirecta, sigue el desconocimiento, llega de manera indirecta a la defensa pública, y la señora decía, yo quiero a mi hija viva. Estaba internada en el hospital Rebagliati. Un médico quiso ayudarla y le comunicó que existía la figura del aborto terapéutico, porque los médicos, de acuerdo a norma, no están obligados a comunicar, imagínense. Entonces, sin embargo, un médico se compadeció porque definitivamente la vida de la menor estaba en peligro. La señora hace su solicitud, lleva a Junta Médica la situación de la menor, y uno de los participantes en la Junta Médica, cuando ya la mayoría había dado su voto que definitivamente se tenía que someter a la menor al aborto terapéutico, uno de la Junta Médica dijo, pero no se le ha preguntado al papá. Y hablamos de profesionales. Si no se le ha preguntado, vamos a tener problemas. Todos se opusieron al aborto. Dijeron, entonces no hay acuerdo, no se practica. La mamá desesperada dice, no me aceptaron, me negaron. Entonces existe, señores, la norma técnica que establece el aborto terapéutico cuando una de las causales es cuando pone en riesgo la vida de la madre gestante, de la futura madre. Entonces, fuimos con el equipo multidisciplinario del MINJUS, fue el médico forense, hizo revisión de la historia clínica, y la menor, aparte que tenía el problema de la salud física, tenía la evaluación psiquiátrica, donde la menor presentaba ideación tanatológica. ¿Qué significa? Quiere matar al producto y quiere matarse ella.
el riesgo era grave y pese a ello no se le había dado luz verde. Se elaboró una segunda solicitud, porque lo establece la norma técnica, hasta 2 solicitudes. En la segunda solicitud se fundamentó el pedido y se adjuntó el informe del médico forense. Gracias a esto pudimos acceder al aborto terapéutico. La menor de 11 años pudo regresar a su colegio y terminar su 6º grado de primaria. Imagínense, y ahora lleva sus terapias psicológicas, pero a ese grado hemos llegado, ¿no? A ese grado hemos llegado. Menores violadas que muchas veces son obligadas a ser madres, sin importar la vida de la persona. Yo decía, 11 años, ella ya vive, ya tiene un hermano, ya se da cuenta. Pero bueno, todavía hay proyectos de ley que están en el tapete para ser rebatidos, porque acá hablamos de vidas ya existentes, ¿no? Ya hablamos de vidas ya existentes. Otra de las preguntas es si se está haciendo capacitaciones para la visualización de los micromachismos. Las instituciones públicas ya empezaron, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, sí se están haciendo políticas de capacitación. Faltan, considero yo, pero al menos ya se iniciaron. Y en relación a los juzgados de paz, ¿no? En zonas rurales, como bien me explicaba acá el ponente, decía que en los lugares más alejados justamente no llegan los sistemas de justicia. Y existe que la justicia local, la justicia rural. Eso es algo que todavía se respeta en el área rural, y a nivel del gobierno central aún no se crean los suficientemente órganos jurisdiccionales que puedan impartir aquella justicia acorde ya a la realidad actual. No existe todavía en los lugares más alejados. Por eso tenemos la cifra negra que les hablaba, aquellas personas que no denuncian, que no alcanzan y simplemente aguantan. Eso es.